Libro Chasing Jade por Tuanzi Lai Shi. Capítulo 146. Cuando Fan Chanyu se dio cuenta de que Shi Zheng no había cogido la bolsa, lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Shi Zheng tomó la pequeña bolsa con una expresión sutil y dijo, nada. Fue solo que esta escena me resultó demasiado familiar. A lo lejos se oían ruidos de cascos y pasos caóticos. Los agentes del Tribunal de Revisión Judicial habían empezado a registrar las calles. Fan Chanyu no se atrevió a bajar la guardia ni un momento. Levantó a la persona sobre su hombro y dijo, «Tenemos que irnos de aquí rápido». A altas horas de la noche, las calles estaban bajo toque de queda y las puertas de todos los hogares estaban herméticamente cerradas. El sonido de las ruedas de los carruajes y los cascos de los caballos sería demasiado evidente en el silencio de la noche. Para facilitar su escape después de la fuga de la cárcel, habían venido sin carruajes ni caballos. Si los oficiales del Tribunal de Revisión Judicial los alcanzaran a caballo, sería difícil deshacerse de ellos. Shi Zheng sostuvo con una mano al niño, cuya cabeza también estaba cubierta con un saco. Se llevó el dedo índice a los labios y silbó. Sus guardias, que se habían escondido en las sombras, saltaron de las casas y los árboles. Shi Zheng dijo con calma, «Ve y aleja a los perseguidores». Varios guardias también iban vestidos con ropa de dormir y llevaban sobre los hombros grandes sacos de arpillera que parecían voluminosos y cuyo contenido en su interior era desconocido. Al oír la orden, partieron rápidamente de dos en dos en dirección a donde venían los oficiales. Fan Chanyu lo observó sorprendido. «¿Incluso preparaste un plan B?» Shi Zheng dijo, «No podía permitir que corrieras tales riesgos sin una estrategia infalible». La frase «estrategia infalible» hizo que Fan Chanyu se sintiera inexplicablemente culpable. Ambos eran generales acostumbrados a desplegar tropas y planificar batallas. En comparación, parecía que ella se había quedado corta. Aunque su plan original había sido bastante minucioso, ¿quién podría haber anticipado que el anciano de la prisión de repente gritaría y alertaría a los guardias afuera? En el campo de batalla eran precisamente estos fracasos inesperados los que más se temían. Shi Zheng notó su repentino silencio y sus mejillas se sonrojaron, pensando que de repente se había vuelto tímida. No pudo evitar mirarla de nuevo, sintiendo una sensación de hormigueo en el corazón. Esa sensación de hormigas mordiéndole el corazón que había sentido antes ese día regresó. Rápidamente desvió la mirada y dijo, «Sígueme». Mientras Fan Chanyu lo seguía por callejones sinuosos, todavía podían escuchar a los oficiales del Tribunal de Revisión Judicial galopando por la calle principal, portando antorchas. A lo lejos oyeron gritos. «Los ladrones de la cárcel se dirigen al este. ¡Apresúrense a perseguirlos!» «Señor, señor», el capitán Yuan dice que también vieron a dos personas vestidas de negro que llevaban a alguien sobre sus hombros corriendo por el callejón de los 5 sauces en el norte, el callejón del Gong Dorado en el sur y el barrio Shunkan en el oeste. Maldita sea, ¿cuántas cortinas de humo nos han tendido? Divídanse y persíganlos a todos. Alguno de ellos debe ser real. En medio de las maldiciones del oficial a cargo, Shi Zheng llamó a la puerta trasera de una casa en un callejón oscuro. Un anciano abrió la puerta. Al ver a Shi Zheng, no hizo preguntas y los hizo pasar respetuosamente, haciendo una profunda reverencia. Fan Chanyu notó que las habitaciones por las que pasaban a lo largo del corredor tenían placas colgadas en las puertas con los caracteres de cielo, tierra, profundo, amarillo. Dedujo en silencio que esto debía ser una posada. Después de ser conducido a una habitación diferente a las demás habitaciones de huéspedes, y una vez que el anciano se retiró, Fan Chanyu preguntó, «Esto parece ser una posada. ¿También es una de sus propiedades?» Shi Zheng respondió, «Es uno de los negocios de la familia Shao». Fan Chanyu se maravilló interiormente, pensando que el dueño de la librería de la familia Shao tenía una gama bastante amplia de empresas. Como si conociera sus pensamientos, Shi Zheng explicó, «La familia Shao de Shilin hizo su fortuna en el comercio del té. Durante el reinado del emperador Chengzu, a la familia Shao incluso se le concedió el título de comerciantes imperiales. Más tarde decayeron desde su apogeo, pero incluso un camello flaco es más grande que un caballo». Fan Chanyu asintió, reconociendo la lección.
Por alguna razón desconocida, la mujer cuya cabeza todavía estaba cubierta tembló incontrolablemente al escuchar a She Cheng mencionar a la familia Chao. She Cheng frunció el ceño levemente y le quitó el saco de la cabeza a la mujer. Sus ojos oscuros eran particularmente fríos y penetrantes a la tenue luz de las velas. ¿Conoces a Hao Shun? La mujer todavía tenía algodón en la boca. Al oír esto, su rostro palideció. Sacudió la cabeza con fuerza, pero sus ojos ya estaban llenos de lágrimas de miedo. En ese momento, se escuchó la voz de un joven desde afuera. Escuché que unos distinguidos invitados llegaron tarde por la noche. Por favor, perdone cualquier falta de hospitalidad. Chao tiene algunos asuntos que informar a los estimados invitados. ¿Puedo preguntar si es conveniente? Fan Changyu reconoció la voz como la de Chao Shun y miró a la mujer. Piensa cuidadosamente antes de responder. La fría voz de Sheng resonó en la pequeña habitación como si la torturara lentamente. La insonorización de la habitación era buena. A menos que uno levantara la voz, los que estaban afuera apenas podían escuchar nada. La mujer, con los ojos llenos de lágrimas, asintió temerosamente. Fan Changyu y She Cheng intercambiaron una mirada, encontrando este resultado inesperado y, tras reflexionar, algo razonable. Chao Shun permaneció afuera de la habitación durante menos de medio cuarto de hora antes de que la puerta se abriera. A pesar de su corta edad, había logrado hacerse cargo del negocio familiar Chao y expandirlo en secreto a lo largo de la gran dinastía Jin, demostrando una habilidad considerable. Al entrar en la habitación, ni siquiera levantó la cabeza, simplemente echó un vistazo con su visión periférica antes de sonreír levemente y hacer una reverencia respetuosa a She Cheng y Fan Changyu. Saludos a los dos distinguidos invitados. A She Cheng no le gustaban las bromas y fue directo al grano. ¿Reconoces a esta mujer? Chao Shun se quedó perplejo. Levantó la cabeza y observó atentamente a la madre y al niño sentados abatidos en la cama por un momento. Luego, con una ligera curva de sus labios, le dijo a She Cheng, «Sí, quiero». She Cheng levantó una ceja ligeramente, indicándole que continuara. Chao Shun dijo, «Cuando Chao trabajaba para el príncipe heredero, visitaba con frecuencia la mansión del príncipe Changxin. Naturalmente, tenía que hacer algunos negocios con la familia Sui y mantener relaciones sociales. Había compartido bebidas con el mayordomo de la mansión del príncipe Changxin algunas veces y vi a esta joven en su casa. Ella es la nuera del mayordomo de la mansión del príncipe Changxin y su esposo era asistente personal de Sui Yuanqing». Fan Changyu frunció el ceño levemente y miró a la mujer. ¿Su esposo era el asistente que fue golpeado hasta la muerte hoy? La mujer asintió, con los ojos rojos. Fan Changyu originalmente había pensado que el anciano que de repente gritó durante la fuga de la prisión tenía miedo de que lastimaran a la concubina de Sui Yuanwei y había llamado para proteger a su amo. Ahora ella tenía una vaga idea de la verdad oculta. Ella preguntó, ¿el anciano que llamó a los guardias en la prisión era tu suegro? La mujer estaba demasiado asustada para hablar y solo pudo asentir, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El ceño fruncido de Fan Changyu se profundizó. No es de extrañar que esta mujer hubiera sido elegida como sustituta de Yu Qianqian para ser enviada a su muerte. Incluso si no hubiera asumido este papel, debido a las conexiones familiares de su esposo, ella y su hijo habrían tenido dificultades para escapar de la muerte. Ella preguntó, ¿qué sabes sobre los asuntos de la familia Sui? La mujer levantó los ojos llenos de lágrimas. El viaje a la capital le había pasado factura, ya que parecía incluso más delgada que cuando Fan Changyu la había visto por primera vez en la prisión de la ciudad de Lu. Sus ojos parecían excepcionalmente grandes, rebosantes de lágrimas, lo que la hacía parecer aún más lamentable y miserable. Parecía reconocer a Fan Changyu como la persona que le había traído comida y ropa a la prisión. Con lágrimas corriendo por su rostro, dijo, «Señorita, soy solo una mujer. Solía ser una esclava de la familia Sui. Después de casarme con mi esposo, ya no trabajé para ellos. ¿Cómo podría saber lo que estaban haciendo los hombres?» Parecía que no se podía aprender nada más de esta mujer, pero ese anciano era el mayordomo de la mansión del príncipe Changxin y probablemente sabía mucho sobre los asuntos de la familia Sui. Mantener con vida a la madre y al niño podría resultar útil. Más adelante, cuando encontraran una oportunidad de rescatar al anciano, contar con su nieto como herramienta podría ayudar a extraerle alguna información.
Fan Chanyu miró a Shi Sheng, quien no hizo más preguntas. Solo le dijo a Chao Sun: «Toda la ciudad está bajo aislamiento esta noche. Es un inconveniente llevarse a esta madre y a su hijo. ¿Sería posible dejarlos aquí por ahora?» Chao Sun estuvo de acuerdo. «Por supuesto, puedes venir a recogerlos en cualquier momento». Shi Sheng asintió levemente, y Chao Sun caminó hacia la puerta y le rozó suavemente la palma de la mano. En poco tiempo, el anciano regresó. Chao Sun ordenó: «Primero, lleven a la madre y al niño adentro y acomódenlos. Asignen más personas para que los vigilen de cerca». Después de que se llevaron a la mujer, Chao Sun juntó las manos y le dijo a Shi Sheng: «Anteriormente me pediste que vigilara en secreto los movimientos de la mansión Wei. Wei Yan afirmó estar enfermo y se quedó en casa durante varios meses, y los halcones y perros que tiene rara vez salen. Sin embargo, su hijo Wei Xuan ha vuelto a causar muchos problemas. Recientemente, se peleó con el hijo del ministro Han en la Torre Jinke. Que Wei Xuan peleara por una cortesana no era algo raro, y la expresión de Shi Sheng permaneció impasible. Al notar esto, Chao Sun agregó rápidamente: «Escuché que el hijo del ministro Han fue irrespetuoso con la esposa del primer ministro». Al escuchar que se trataba de la señora Wei, los ojos oscuros de Shi Sheng se levantaron levemente. La presencia de la señora Wei en toda la mansión Wei era extremadamente baja. Si no fuera porque Wei Xuan siempre había causado problemas desde la infancia, Shi Sheng podría haberse olvidado de su tía. Se pasaba los días recitando escrituras budistas y nunca salía de su patio. Los sirvientes de la mansión rara vez mencionaban a la señora Wei. ¿Por qué el hijo del ministro Han le faltaría de repente el respeto? Shi Sheng preguntó: «¿Qué pasó?» Chao Sun dudó por un momento, como si no estuviera seguro de si era apropiado decir esas cosas. Actualmente hay muchos memoriales de destitución contra Wei Yan en la corte. Los rumores en las calles dicen que los días de Wei Yan como primer ministro están contados. Algunos jóvenes maestros disolutos decían que después de que se confiscara la mansión Wei, ya que Wei Yan no tiene concubinas hermosas ni bailarinas, no habrá nuevas incorporaciones a los burdeles del gobierno. Entonces, algunos alborotadores mencionaron a Madame Wei, diciendo que Wei Yan solo ha tenido una esposa durante 20 años sin tener concubinas. Especularon que, aunque Madame Wei es de mediana edad, todavía debe ser una belleza. La expresión de Shi Sheng ya se había vuelto desagradable, pero Chao Sun, habiendo iniciado este tema, solo pudo continuar. El hijo del ministro Han, borracho de vino, bromeó diciendo que la apariencia de la señora Wei no podía compararse ni siquiera con las sirvientas comunes de su casa. Dijo que ella pudo casarse con Wei Yan porque cuando era niña fue al campamento militar para encontrar a Wei Yan y quedó embarazada en secreto. Y así fue como se convirtió en la señora Wei. Dijo que debe tener habilidades extraordinarias para haber mantenido a Wei Yan atada durante más de 20 años. Cuando terminó de hablar, ya se había formado sudor frío en la frente de Chao Sun. Shi Sheng preguntó: «¿Qué tan mal lo golpeó Wei Xuan?» Su tono era tan tranquilo que parecía como si no le importara el asunto. Chao Sun respondió: «Se dice que se rompió 4 costillas y una pierna. El ministro Han ha amenazado con presentar un escrito de acusación contra Wei Xuan». Los delgados labios de Shi Sheng pronunciaron fríamente 2 palabras: «tonto». El ministro Han estaba afiliado a la familia Li. Su osadía al hablar de enjuiciar a Wei Xuan se debía, sin duda, a que estaba seguro de que Wei Xuan no se atrevería a decir palabras irrespetuosas sobre la señora Wei en el tribunal. Chao Sun reflexionó sobre estas 2 palabras, incapaz de evaluar la actitud de Shi Sheng hacia la señora Wei, y solo pudo permanecer en silencio. Lógicamente, dada la enemistad de Shi Sheng con Wei Xuan, tampoco debería tener buenos sentimientos hacia Madame Wei, ¿verdad? Pero Shi Sheng solo dijo con frialdad: «Puedes irte». Después de que Chao Sun se fue, Fan Chanyu dijo: «¿Son todos los jóvenes maestros ricos de la capital tan despreciables?» Sheng levantó una ceja y la miró. «¿La estás defendiendo?» Fan Chanyu dijo: «Wei Yan es un funcionario traidor que ha cometido todo tipo de maldades, y Wei Xuan no es mejor. Pero incluso si la señora Wei es una mujer viciosa, se la puede criticar por ser mala o cruel, pero no se la debe insultar con esas palabras. Es como si, sin importar el error que cometa una mujer en este mundo, debiera ser etiquetada con ese tipo de nombre para satisfacer a los demás».
Sin embargo, Wei Yan y su hijo han cometido tantas malas acciones. ¿Por qué no escuchamos a otros calumniarlos de esta manera? Shi Cheng bajó sus largas pestañas y permaneció en silencio. Fan Changyu lo miró y le dijo, «Tú tampoco pareces muy feliz. ¿La señora Wei fue buena contigo?» Shi Cheng respondió, «No es particularmente bueno ni particularmente malo. En el pasado, cuando despreciaba a Wei Xuan, ver la sonrisa de Buda de la señora Wei durante la única comida familiar del año le hacía sentir hipócrita y nauseabundo. Pero años después de dejar la mansión Wei, cuando ocasionalmente recibía 1 o 2 prendas de invierno cosidas por ella en la región norte, se dio cuenta de que Madame Wei realmente podría no haber sabido sobre las cosas que Wei Xuan le había hecho. Al escuchar la respuesta de Xie Cheng, Fan Changyu frunció el ceño levemente, pensando que dado que sabía que había perdido a su madre a una edad temprana, tal vez en su infancia había recibido algún cuidado maternal de Madame Wei. Pero debido a lo que Wei Yan les había hecho a sus padres, ese odio seguramente debía ser irreconciliable. Se arremangó y dijo, «¿Por qué no aprovechamos la oscuridad y vamos a golpear nuevamente al hijo de ese ministro?» Aunque nunca la había conocido, Fan Changyu no pudo evitar admirar a la hija de un funcionario que se atrevió a buscar a Wei Yan en el campamento militar antes incluso de casarse. Xie Cheng giró lentamente sus ojos oscuros hacia ella. Fan Changyu parpadeó, sintiéndose inquieto. Si el padre no enseña, es culpa del padre. Ese ministro todavía tiene el descaro de destituir a otros. Parece que tampoco es bueno, probablemente consintiendo el comportamiento abusivo y tiránico de su hijo todo el tiempo. Podríamos darle una paliza para que no pueda asistir a la corte. Capítulo 147. El viento del norte aullaba fuera de la ventana, pero dentro de la habitación, un cálido resplandor disipaba el frío de la noche de invierno. Xie Cheng miró a la joven, sus ojos brillantes se reflejaban en la luz de las velas. Las oscuras emociones de su corazón se calmaron milagrosamente. Levantó suavemente la mano y, ante la mirada sorprendida de Fan Changyu, la abrazó. Sus ojos oscuros estaban tranquilamente fijados en un punto en la distancia, pero debajo de esa calma parecía haber emociones más escalofriantes escondidas. La familia Han no es nada. Habrá muchas oportunidades para tratar con ellos más tarde. Esta noche ya hemos alertado a los funcionarios del Tribunal de Revisión Judicial. No es prudente ir a la residencia Han ahora. Descansa un poco. Te llevaré de regreso al Instituto de Peticiones en la Quinta Guardia. Alojarse en el Instituto de Petición sin duda significaba exponer cada uno de sus movimientos al escrutinio de la familia real. Fan Changyu había logrado salir esta noche disfrazándose una vez más como guardia que estaba haciendo un recado para el Instituto de Peticiones. A la quinta guardia de la mañana siguiente, cuando el personal de cocina saliera a comprar ingredientes, Fan Changyu podría cambiarse de ropa y mezclarse con ellos para regresar. Fan Changyu se apoyó en el pecho de Xie Cheng. Después de la fuga de la prisión esa noche, no estaba cansada. Sin embargo, la forma en que Xie Cheng presionaba su nuca le dificultaba levantar la cabeza. Tuvo que estirar el cuello torpemente para mirar hacia arriba y decir, «No tengo sueño ahora». Estaba pensando, ya que el administrador de la mansión del príncipe de Changxin también está en la cárcel, ¿por qué no atacamos mientras el hierro está caliente y lo liberamos también? Cuando dijo esto con sus ojos claros e inocentes, parecía la estudiante más diligente que de repente le decía a su maestra que quería ir a cometer un incendio y un asesinato. La mano de Xie Cheng, que le acariciaba el cabello, se detuvo. No habló durante varias respiraciones. Fan Changyu preguntó torpemente, ¿eso no es posible? Xie Cheng levantó la mano para frotarse la sien. Cuando la miró, la comisura de su boca se levantó ligeramente. No es posible esta noche. La prisión del Tribunal de Revisión Judicial es diferente de otras prisiones oficiales. Una vez que está en alerta máxima, ni siquiera una mosca podría salir. Aunque muchos funcionarios están buscando a los fugitivos esta noche, la mayoría de ellos son de la comandancia de los 5 distritos. El Tribunal de Revisión Judicial no bajará sus defensas. Ir allí para otra fuga de prisión ahora sería caer en una trampa. Fan Changyu dijo tímidamente, «Ya veo». No estaba muy familiarizada con el despliegue de tropas en la capital y había pensado que,
Dado que muchos guardias habían sido retirados del Tribunal de Revisión Judicial esa noche, sería una excelente oportunidad para atacar inesperadamente con otra fuga de la prisión. Shi Zheng la miró y preguntó, «Parece que no has estado estudiando diligentemente tu estrategia militar». Fan Changyu se rascó la cabeza. «Solo he regresado a la capital por un corto tiempo y he estado confinada en el Instituto de Peticiones todos los días. No tengo muy claras las responsabilidades de cada oficina gubernamental en la capital. En el ejército nunca sería tan imprudente. Una batalla involucra las vidas de cientos o miles de soldados. Solo sugerí esto porque estaba segura de que con nuestras habilidades marciales, incluso si no pudiéramos liberar a ese mayordomo, ciertamente no caeríamos en manos de los funcionarios». Shi Zheng luego preguntó, «¿Has terminado de leer los libros de estrategia militar que te di?» Fan Changyu enderezó la espalda inconscientemente, como un estudiante a punto de recitar poesía para su maestra. «Terminé 2 y acabo de comenzar el tercero». «¿Cuáles 2 leíste?» Justo cuando Fan Changyu estaba a punto de responder la pregunta de Shi Zheng, estalló una conmoción afuera. «¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!» «Oficiales, esto no es aceptable. Las personas que se alojan en nuestra posada son huéspedes. ¿Cómo podemos perturbar su sueño en mitad de la noche?» «El Tribunal de Revisión Judicial ha perdido a un importante prisionero de la Corte Imperial. Debemos registrar cada casa. Si alguien se atreve a obstruirnos, será tratado como cómplice del criminal». Fan Changyu y Shi Zheng, ambos artistas marciales con un oído agudo, escucharon la conmoción afuera y sus expresiones se volvieron sombrías. Los funcionarios ya habían entrado en el patio. Si salían ahora, con toda seguridad los descubrirían, y si los reconocían, todos sus esfuerzos serían en vano. Cuando los pasos de los funcionarios se acercaron, Shi Zheng apagó rápidamente la vela con un movimiento de su manga. Miró a Fan Changyu y dijo, «Reemplaza el té caliente de la tetera con el agua fría del lavabo». Fan Changyu tomó la tetera de la mesa y vertió todo el té en una maceta que había en la habitación. Luego la llenó con agua fría del lavabo. El té lo había preparado el viejo posadero cuando les mostró la habitación. Fan Changyu no sabía qué tenía en mente Shi Zheng, pero dada la urgencia de la situación, no preguntó y simplemente siguió sus instrucciones. Cuando volvió a poner la tetera sobre la mesa, Shi Zheng ya había encontrado un mecanismo en la cabecera de la cama. Fan Changyu escuchó el sonido apagado de las losas de piedra deslizándose. A la tenue luz de las antorchas que había fuera de la puerta y las ventanas, apenas podía distinguir que una sección de la cama se había hundido, revelando un compartimento oculto lo suficientemente grande para que 2 personas se acostaran. Shi Zheng la miró y le dijo, «Escóndete dentro». Tan pronto como Fan Changyu se acostó, Shi Zheng activó el mecanismo y entró. El espacio, apenas más grande que un ataúd, se volvió aún más estrecho con 2 personas dentro. Fan Changyu y Shi Zheng estaban casi cuello con cuello, hombro con hombro, sus respiraciones eran audibles en el espacio reducido. Afortunadamente, en el compartimento oculto estaba completamente oscuro, por lo que ninguno de los 2 podía ver la cara del otro. De lo contrario, estar tumbados cara a cara de esa manera habría sido demasiado incómodo. Fan Changyu podía oler el leve aroma a jabón en la ropa de Shi Zheng, mezclado con el fresco aroma del hielo y la nieve, probablemente debido a la temporada de invierno. No se atrevió a poner todo su peso sobre ella, usando una mano para apoyarse ligeramente, pero en este espacio estrecho, esta postura era indudablemente muy extenuante. Fan Changyu dudó por un momento antes de decir, «¿Debería estar yo arriba?». A pesar de que estaba completamente oscuro, Fan Changyu todavía sentía que Shi Zheng había girado repentinamente la cabeza para mirarla. Incapaces de ver, su percepción de su entorno se basaba únicamente en el instinto. La sensación de ser observado por un depredador en la oscuridad se hizo cada vez más evidente, y a Fan Changyu se le erizaron los pelos del brazo. Cuando Shi Zheng la agarró por la cintura, todo su cuerpo se tensó. Después de cambiar de posición de forma incómoda, ambos sudaban. Fan Changyu pensó que debía ser por la falta de circulación de aire. El pequeño compartimento oculto estaba lo suficientemente caliente como para hacer que el corazón se acelerara. Aguzó el oído para escuchar los movimientos del exterior, pero su corazón se aceleraba de forma inapropiada, ya fuera por nerviosismo extremo o por algo más. Fan Changyu sospechó que Shi Zheng podía escuchar los latidos de su corazón.
Sin embargo, el pecho de Shi Cheng también parecía contener un tambor, que podía escuchar claramente mientras yacía encima de él. No latía tan rápido como el de ella, pero cada latido era extremadamente pesado, como si golpeara el corazón de alguien. La respiración de Shi Cheng se mantuvo constante, pero el aliento que caía sobre su oído parecía haberse vuelto más caliente. Los oídos de Fan Changyu eran muy sensibles e instintivamente quería alejarse, pero tan pronto como ella giró ligeramente la cabeza, Shi Cheng presionó con fuerza su hombro. Su voz era tranquila, pero para mantenerla baja, era mucho más ronca de lo habitual. No te muevas. En ese momento, se escuchó un fuerte ruido afuera, claramente el sonido de la puerta siendo abierta violentamente. Fan Changyu dejó de moverse inmediatamente y se quedó quieta sobre Shi Cheng, concentrando toda su atención en los sonidos del exterior. Oficiales, esta habitación está vacía. Aún no se ha alojado ningún huésped. El posadero, que los seguía con ansiedad, vio que la habitación no mostraba señales de ocupación y comenzó a suplicar lastimeramente. El líder del grupo de búsqueda lo ignoró y permitió que sus subordinados abrieran bruscamente todas las cajas y armarios de la habitación. Incluso la ropa de cama fue arrojada al suelo después de comprobar si aún conservaba el calor. Al ver que seguían rebuscando entre las botellas y los frascos de los estantes, aparentemente buscando algún compartimento oculto, el posadero se lamentó. «Oh, oficiales, tengan cuidado, son piezas de porcelana del distrito de entretenimiento. Si se rompen, no podré explicárselo al dueño». El líder no hizo ningún movimiento para contener a sus hombres. Se sentó pomposamente en un taburete y levantó la tapa de la tetera que estaba sobre la mesa. Fan Changyu, que estaba acostado sobre Shi Cheng, escuchó los pasos de los oficiales que buscaban cerca de la cama alejarse y había comenzado a relajarse cuando de repente se escuchó un fuerte estruendo de porcelana rota afuera, seguido por el grito enojado de un oficial. «¿Cómo te atreves?». Su corazón se tensó de inmediato otra vez, y sus dedos inconscientemente agarraron con más fuerza la ropa de Shi Cheng. Shi Cheng pareció percibir su tensión. La mano que la había estado agarrando por el hombro se movió hacia la nuca, presionándola más cerca de él. Sus dedos ardientes tocaron su delicada piel, y aunque no hubo más incorrecciones, el calor hizo que Fan Changyu encogiera el cuello instintivamente. Su nariz rozó ligeramente la piel del cuello de Shi Cheng, y su respiración de repente se hizo más profunda. Fan Changyu sintió que irradiaba calor constantemente. Con su mano sobre su pecho, podía sentir la humedad debajo de su túnica no tan gruesa y larga. ¿Por qué seguía sudando? Fue porque el espacio era demasiado pequeño y los dos estaban apretados, lo que hacía demasiado calor. Fan Changyu pensó en alejarse de él discretamente para dejarlo respirar mejor, pero la mano en la nuca era como un hierro candente, manteniéndola firmemente en su lugar, incluso pareciendo apretar su agarre. Afuera se oía la voz aterrorizada del posadero. «Oficiales, ¿qué ocurre?». Fan Changyu no tenía intención de moverse más y solo escuchaba con atención. El líder golpeó con fuerza la mesa redonda con la palma de su mano, del tamaño de un abanico. «Estoy buscando criminales en mitad de la noche y quería una taza de té caliente. El té de tu tetera no solo está frío, sino que ni siquiera sabe a té. ¿Cómo te atreves a mostrar tanta falta de respeto?». El posadero sin duda podía captar el significado implícito de las palabras del líder. Era habitual que los oficiales de la comandancia de los 5 distritos encontraran excusas para extorsionar a los comerciantes. En una noche como esta, ciertamente no podían sacar nada de las casas comunes, pero en lugares como posadas y tabernas, donde se mezclaba todo tipo de personas, incluso si no podían encontrar a ningún sospechoso, aún esperaban algo de gratitud del posadero. El rostro del posadero seguía asustado, pero sus ojos ya se habían calmado. Inmediatamente maldijo. ¿A dónde se ha ido ese camarero holgazán? Ni siquiera cambió el té frío de la habitación. Luego hizo una reverencia y le dijo al líder: «Por favor, cálmese, oficial. Por favor, cálmese. Haré que alguien le traiga nuestro mejor té de inmediato». Mientras adulaba al oficial, no se olvidó de ponerle una bolsa con dinero en la mano. El líder pesó la bolsa y la ira en su rostro finalmente se disipó un poco. Dijo: «Está bien, tengo tareas de búsqueda importantes que atender. No tengo tiempo para beber tu té ahora». Dicho esto, se levantó para irse,
y los subordinados, que no habían encontrado nada después de poner la habitación patas arriba, siguieron su ejemplo. El posadero miró de reojo el espacio debajo de la cama antes de hacer una reverencia y cerrar la puerta mientras se iba, sin dejar de halagar al líder mientras lo despedía. Dentro de la habitación, Fan Chanyu escuchó los pasos de los oficiales que se alejaban y dejó escapar un gran suspiro de alivio. Su frente estaba cubierta de una fina capa de sudor, ya fuera por el calor o por el bochorno. Ella le dijo suavemente a Shejeng: «Se han ido». La persona debajo de ella no respondió. Fan Chanyu se sintió extrañada y extendió la mano para palpar la pared de piedra, tratando de encontrar el interruptor que abriera el compartimiento oculto. Sin embargo, la mano en la nuca de repente aplicó fuerza, con tal intensidad y una sensación de desesperación que Fan Chanyu inexplicablemente sintió miedo. Pero en el reducido espacio, incluso luchar se volvió imposible. Solo pudo bajar la cabeza mientras sus labios eran reclamados con fuerza en un beso que parecía decidido a devorarla por completo. Sus dientes estaban entreabiertos y una lengua invadió su boca. Shejeng era como un lobo que había pasado hambre durante todo el duro invierno, mirando fijamente un trozo de carne gorda durante 3 días sin atreverse a morderlo. En el momento en que finalmente se le agotó la razón, ya no pudo reprimir el hambre que le brotaba de los huesos. Mostró sus afilados dientes y mordió a su presa. Capítulo 148. Cuando Zhao Xun recibió la noticia de que los soldados se habían retirado, regresó apresuradamente y encontró que las luces de la habitación aún estaban apagadas. Anteriormente, para evitar que los soldados descubrieran a la madre y al hijo, los había conducido personalmente a una cámara secreta debajo de la posada, dando instrucciones únicamente al tabernero para que se encargara de los asuntos allí. Ahora, al no ver movimiento alguno en el interior de la habitación, no se atrevió a abrir la puerta precipitadamente. En lugar de eso, ahuecó las manos fuera de la puerta y dijo: «Estimados invitados, todos los soldados que buscaban se han ido». Un sonido pesado de una cámara de piedra abriéndose vino desde el interior, acompañado de un ruido sordo, como si algo hubiera chocado fuertemente contra la pared de piedra. Zhao Xun se quedó afuera con las manos juntas, perplejo, pero sin atreverse a mostrar curiosidad. Simplemente esperó en silencio una llamada desde adentro. Después de un rato, la puerta finalmente se abrió. Miró discretamente hacia adentro y notó que el marqués Wuan y el general del estandarte de las nubes parecían normales, aunque el marqués se había puesto una máscara, presumiblemente para mayor comodidad cuando regresara más tarde. La expresión del general del estandarte de las nubes parecía algo severa y fría. Con solo esa mirada, Zhao Xun rápidamente bajó la cabeza nuevamente y dijo: «Faltan medio cuarto de hora para la quinta guardia. Según las instrucciones anteriores del marqués, se ha preparado un carruaje en la entrada de la posada». Mientras hablaba, hizo una señal con la mirada hacia la puerta. Inmediatamente, entró una sirvienta con ropa, que colocó respetuosamente sobre la mesa antes de retirarse en silencio. Zhao Xun dijo: «Estas son las ropas preparadas para el marqués y el general». Delante de los demás, para evitar revelar las identidades de Fan Chanyu y Shejeng, siempre se dirigía a ellos como estimados invitados. Solo cuando estaba solo usaba sus títulos oficiales como honoríficos. Después de que Zhao Xun se retiró, Shejeng se quitó la túnica exterior, tomó la ropa de la bandeja, se la puso y se abrochó el cinturón de cuero, considerándose cambiado. Miró a Fan Chanyu y dijo con tacto: «Te esperaré afuera». Después de que la puerta se abrió y se cerró nuevamente, Fan Chanyu recogió el otro conjunto de ropa de la bandeja y apretó los dientes. Ese hombre era como un perro. Mientras se besaban, él comenzó a usar sus dientes en su cuerpo, como si no pudiera devorarla entera. Mientras se quitaba la túnica exterior y se ponía el uniforme de guardia, la luz parpadeante de las velas iluminó una zona de piel que parecía porcelana debajo de su cuello. Las 2 marcas rojas en su clavícula eran particularmente llamativas. Más abajo, otra marca estaba medio oculta por el cuello de su ropa interior, lo que inevitablemente invitaba a la imaginación sobre si podrían encontrarse marcas similares en la él completamente cubierta por la ropa. Durante todo el viaje de regreso al Instituto Memorial, Fan Chanyu fingió dormir en el carruaje, sin dirigirle a Shejeng una sola mirada, incluso cuando se acercaban a la puerta principal.
Shi Zheng observó cómo su figura distante se mezclaba con los guardias del carruaje y sus labios se curvaron en una sonrisa silenciosa. Parecía que esta vez realmente la había enojado. Pero desde su separación en la finca rural la última vez, no se habían vuelto a ver hasta ayer. El pequeño favor que le habían hecho no le parecía suficiente. Después de pasar una noche jugando a ser ladrona, Fan Chanyu regresó, se lavó un poco y se fue directamente a la cama. Cuando se despertó de nuevo, era casi mediodía. Después de terminar un desayuno y almuerzo combinados, llegó un mensajero de Tang Peiyi, diciendo que había un asunto urgente que requería su presencia. Fan Chanyu se puso ropa adecuada para recibir invitados y fue al patio de Tang Peiyi. Al entrar, descubrió que He Shujin y Chen Wenchang también estaban presentes, aunque todos sus rostros parecían sombríos. Al verla llegar, Tang Peiyi ordenó: «Traigan un asiento para el general Fan». Un sirviente de la sala trajo una silla y la colocó al lado de He Shujin. Después de que Fan Chanyu se sentó, preguntó: «¿Ha sucedido algo en la corte otra vez?». Tang Peiyi golpeó fuertemente la mesa con la mano y dijo enojado: «Wei Yan es absolutamente escandaloso. Ayer hizo que un sospechoso clave fuera golpeado hasta la muerte a plena luz del día, y anoche se atrevió a asaltar las celdas de la prisión del Tribunal de Revisión Judicial para rescatar a alguien. ¿Cree que este imperio pertenece ahora a la familia Wei?». Fan Chanyu, que estaba bebiendo el té que acababa de servirle un sirviente, casi se atragantó al oír esto. Tosió varias veces antes de recuperar la compostura. Ante las miradas de Tang Peiyi, He Shujin y Chen Wenchang clavadas en ella, Fan Chanyu sintió una punzada de culpa. Entonces dejó la taza de té con fuerza y, con expresión honesta, dijo: «Eso es demasiado». Los tres hombres finalmente retiraron la mirada. He Shujin notó las tenues ojeras bajo los ojos de Fan Chanyu y de repente preguntó: «¿El general Fan no durmió bien anoche?». Fan Chanyu, que no es muy buena mintiendo, tomó su taza de té de nuevo para beber como tapadera y dijo: «Estaba leyendo un libro militar antes de acostarme. No entendí muchas de las estrategias de ataque y me concentré tanto en estudiarlas que perdí la noción del tiempo». Al oír esto, He Shujin sintió aún más curiosidad. ¿Qué libro militar podría haber cautivado al general Fan hasta tal punto? Afortunadamente, había leído de verdad esos libros militares que She Cheng le había dado recientemente. Así que ahora podía decir sin sonrojarse ni que se le acelerara el corazón: «Me da vergüenza decirlo, era maestro Wei Liao anotado por el duque de Weiguo de la dinastía anterior». Aunque Shen había añadido muchas ideas nuevas a esas anotaciones. He Shujin dijo: «No es de extrañar», y sonrió diciendo: «El maestro Wei Liao anotado por el duque de Weiguo es ahora una copia única. No es de extrañar que el general Fan se olvidara de comer y dormir al obtener semejante tesoro». Fan Chanyu no estaba muy familiarizada con los orígenes de estos libros y tácticas militares. No se había dado cuenta de que el libro que She Cheng le había dado casualmente era tan valioso. Sorprendida internamente, dijo repetidamente: «Soy indigna», para apaciguar a He Shujin. Temiendo que siguiera interrogándola, se volvió rápidamente hacia Tang Peiyi y le preguntó: «¿Se ha confirmado que los hombres de Wei Yan irrumpieron en la prisión? ¿Se discutió este asunto en la sesión del tribunal de la mañana de hoy?». Inesperadamente, al escuchar sus preguntas, Tang Peiyi giró la cabeza y suspiró profundamente. Chen Wenchang, sentado cerca, dijo: «El Tribunal de Revisión Judicial, junto con los hombres de la comandancia de los 5 distritos, buscaron durante la noche, pero no encontraron ninguna evidencia. Esta mañana, el hijo del ministro Han fue encontrado ahorcado en su habitación con la lengua cortada y los ojos arrancados. El ministro Han lloró amargamente en el Salón de las Campanas Doradas, rogando a su majestad por justicia, diciendo que su hijo debe haber sido asesinado por Wei Yan porque discutió con Wei Xuan hace unos días. Sin embargo, sin pruebas, no podían acusar a Wei Yan del crimen». La expresión de Fan Chanyu cambió de inmediato. Ella se enteró del altercado de Wei Xuan con el hijo del ministro Han, que resultó en una severa paliza, cuando Shao Shun informó a She Cheng anoche. Pero ella no esperaba que el hijo del ministro Han fuera encontrado anoche ahorcado en su habitación con la lengua cortada y los ojos arrancados. Métodos tan brutales. ¿Wei Yan estaba declarando ante toda la corte que su poder como primer ministro estaba lejos de terminar? Tang Peiyi sonrió amargamente y dijo:
El poder imperial de Dayin ha sido solo nominal durante mucho tiempo. El emperador actual, por desgracia. Aunque no dijo más, todos los presentes sabían lo que no dijo. Qi Sheng era simplemente un títere colocado en el trono del dragón por Wei Yan. Aún dependía de Wei Yan para que lo ayudara a mantener el trono. Así que, ¿cómo podía castigar a Wei Yan? He Shujin, recordando la muerte de su padre, inconscientemente apretó los puños sobre la mesa. Si la familia Li realmente encontró un descendiente del príncipe heredero de Chengde. Tang Peiyi lo interrumpió inmediatamente. Sifu. Sifu era el nombre de cortesía de He Shujin. Cerró la boca y no dijo nada más. Incluso si el que estaba sentado en el trono del dragón era solo un mono, mientras usara esas túnicas de dragón, conspirar contra él sería una grave ofensa castigada con la ejecución de 9 generaciones de su clan. Tang Peiyi cambió de tema. Está bien, esta contienda con Wei Yan aún no ha terminado. La guerra ha sido intensa estos últimos años y el tesoro nacional está agotado. El palacio ha anunciado que la celebración de la victoria se combinará con el banquete de Año Nuevo. Ninguno de ustedes debería salir hoy. Más tarde, la gente del palacio vendrá a medirlos para la sastrería. En el camino de regreso, Fan Chanyu estaba profundamente preocupado. Cuando Xie Chen estaba ayudando a la familia Li a destituir a Wei Yan, dijo que Wei Yan debía tener algún as en la manga. Ahora, en esta coyuntura crítica, se atrevió a ordenar directamente a sus subordinados que mataran al hijo de un funcionario de tercer rango de la corte. Sus acciones podrían describirse como despiadadas y arrogantes. ¿Estaba seguro de que el Tribunal de Revisión Judicial no podría obtener pruebas para condenarlo? ¿O realmente se había vuelto tan arrogante que incluso si el tribunal tuviera testigos y pruebas físicas, no le importaría? Si fue lo primero, significaba que Wei Yan todavía tenía algunos escrúpulos en sus acciones. Si fuera esto último, después de permanecer oculto durante tanto tiempo, lo que fuera que Wei Yan estuviera planeando era realmente aterrador. Shen Wenchang, que estaba un paso detrás de ella, gritó: «General Fan, por favor, espere». Fan Chanyu dejó de lado temporalmente sus pensamientos y se volvió para preguntar: ¿El general Shen tiene algo que discutir? Shen Wenchang era taciturno pero trabajador. Entre los discípulos de He Jingyuan, sus talentos no eran considerados los mejores, pero debido a su diligencia y carácter recto, He Jingyuan lo tenía en alta estima. Dijo algo tímidamente: «Espero no ser presuntuoso, pero me gustaría tomar prestada la copia del general Fan de Maestro Wei Liao, anotado por el duque de Weiguo por un día». Temiendo que Fan Chanyu no hubiera terminado de leer el preciado libro y se mostrara reacio a desprenderse de él, rápidamente agregó: «Incluso tomarlo prestado por una noche estaría bien. Lo copiaré y se lo devolveré al general Fan a primera hora de la mañana». Al decirlo de esta manera, Fan Chanyu no tenía motivos para negarse. Ella dijo: «Está bien. Haré que alguien envíe el libro a las dependencias del general Chen cuando regrese. No hay necesidad de apresurarse a devolverlo. Tómese su tiempo para copiarlo». Los ejemplares únicos eran preciosos, y era común que la gente de la época copiara libros para su circulación y lectura. Al escuchar las palabras de Fan Chanyu, Shen Wenchang sintió como si le hubieran quitado un gran peso del corazón. Expresó su agradecimiento y regresó con una cara radiante. Fan Chanyu regresó, encontró el libro en su habitación y le pidió a She Wu que se lo entregara a Shen Wenchang. En ese momento, las matronas del palacio llegaron para medirla para confeccionarle la túnica de la corte. Fan Chanyu abrió los brazos, lo que les permitió usar cintas métricas suaves, pero se dio cuenta de que esto era diferente de cuando los sastres comunes la medían para la ropa. Las matronas del guardarropa imperial medían con suma precisión, desde la frente hasta los tobillos, incluso midiendo alrededor de las costillas. Fan Chanyu supuso que medir sus tobillos era para hacer botas oficiales, pero ¿por qué medir su cabeza? Ella era una oficial militar y no necesitaba usar un sombrero oficial. Siendo sincero, Fan Chanyu preguntó de inmediato. La matrona a cargo de las medidas, aunque tenía una expresión severa, no se atrevió a darse aires frente a Fan Chanyu, un oficial militar de tercer rango. Respondió respetuosamente: «General, también necesitamos confeccionarle un conjunto de túnicas de concesión de segundo rango. La medida de la cabeza es para hacer la corona del fénix».
El tocado que acompañaba a las vestiduras de concesión de una dama titulada era de hecho una corona de fénix adornada con perlas y jade. Si Fan Changyu hubiera sido una mujer soltera, el emperador no le habría otorgado este título. Pero debido a su falso matrimonio anterior con Xie Cheng, que quedó registrado en los documentos del Ministerio de Hacienda, y a su admisión de tener un marido en el Salón de las Campanas Doradas, se le concedió además este título. Al comprender el propósito de las mediciones, Fan Changyu no hizo más preguntas y continuó cooperando con la medición de la matrona. Después de cada medición, la matrona ordenaba silenciosamente a una sirvienta que estaba a su lado que la registrara en un papel. Chang Ning, acompañada por la señora Shao, observaba desde un costado, con los ojos brillantes de emoción y el rostro sonrojado. Después de que el personal del palacio terminó de tomar medidas y se fue, ella corrió y se enterró en los brazos de Fan Changyu. ¿Están haciendo ropa nueva para la hermana mayor? Fan Changyu dijo, son túnicas de la corte. Chang Ning no lo entendió bien. Se aferró a la cintura de Fan Changyu, miró hacia arriba y continuó preguntando, ¿qué son las túnicas de la corte? Son las ropas que se usan para encontrarse con el emperador. Chang Ning hizo un sonido de oh y luego preguntó, ¿puede Ninger ver al emperador también? La señora Chao se rió y dijo, eres una tonta. Estás diciendo cosas tan tontas. ¿Cómo es posible que cualquiera pueda ver al emperador? Solo los altos funcionarios pueden verlo. Chang Ning hizo un sonido de oh, decepcionado. Luego inmediatamente preguntó, ¿puede Ninger convertirse en un alto funcionario? Fan Changyu se agachó, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo, ahora no, pero si Ninger estudia mucho, cuando crezcas, tal vez las mujeres también puedan ingresar al servicio oficial. Habiendo llegado hasta aquí, además de querer descubrir la verdad detrás del incidente de Jin Shou y limpiar el nombre de su abuelo, Fan Changyu también quería agregar una cláusula al código Dajin que permitiera a las mujeres heredar la propiedad de sus padres y establecer sus hogares. Lo que casi la llevó a ella y a Chang Ning a la desesperación en ese entonces fue el intento de la familia de Fan Da de apoderarse de la casa que habían dejado sus padres, basándose en la ley. Era resiliente y pudo soportar muchas adversidades, tropezando con todos los obstáculos que se le presentaban en el camino. Pero en este mundo, muchas niñas huérfanas no pudieron salir adelante. Chang Ning pareció alentado por las palabras de Fan Changyu e inmediatamente comenzó a clamar. Hermana mayor, contrata un maestro para Ninger. Ninger quiere estudiar. Cuando Fan Changyu tenía tiempo libre, podía enseñar ella misma a los dos pequeños, pero cuando estaba ocupada, naturalmente no podía hacerlo. Pensando que el palacio no los reasignaría por un tiempo, dijo, está bien, contrataré un maestro para ti mañana. La sonrisa de Chang Ning casi le partió la cara mientras tiraba de la manga de Fan Changyu. La hermana mayor es la mejor. Al ver a Chang Ning ir a contarle a Yu Baoer esta buena noticia, Fan Changyu negó con la cabeza y sonrió. En ese momento, Xie Wu regresó de entregar el libro. Fan Changyu le dijo, Xiao Wu busca tutores adecuados en la capital. Quiero contratar un profesor privado para Chang Ning y Baoer para que les enseñe a leer y escribir por ahora. Después de una pausa, añadió, no hay necesidad de contratar a esos eruditos famosos con profundos conocimientos. Los niños son todavía jóvenes. Contratar a esos profesores sería un desperdicio de su talento. Xie Wu lo reconoció todo, pero su expresión era algo peculiar. Solo entonces Fan Changyu se dio cuenta del libro que tenía en la mano y preguntó confundida, ¿no lo quería el general Cheng? Xie Wu dijo, no es eso. Cuando el joven maestro de la familia del gran tutor Li te regaló varios libros militares anotados, tú se los entregaste a tus generales subordinados para que los leyeran. Este libro había sido entregado al general Cheng, y cuando fui a entregarlo ahora mismo, el general Cheng me pidió que trajera este libro militar de vuelta, diciendo que te lo iba a devolver. Fan Changyu frunció el ceño levemente. Casi se había olvidado de que Li Huaiyan le había regalado libros militares. De hecho, esos pocos libros habían sido entregados a sus subordinados como recompensa, pero Chen Wenchang, siendo directo, probablemente se sintió incómodo por pedirle prestado otro libro y decidió devolver este. Fan Changyu no le dio mucha importancia y dijo, «Está bien, simplemente ponlo en ese estante de allí». Xie Wu entró con el libro y miró los libros que Fan Changyu solía leer en el estante,
que incluían los 4 libros que Shi Zheng había anotado inicialmente para ella, así como los libros militares que había anotado más tarde. Shiwu dudó por un momento, luego eligió la posición más cercana y colocó allí el libro militar anotado por Li Huayan. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día del banquete de Año Nuevo. Cada día, Fan Chanyu continuaba escuchando de Tang Pei acerca de las disputas en curso entre la facción Wei y la facción Li en la corte, con ambas partes discutiendo obstinadamente sin fin. Sin embargo, tras la impactante muerte del hijo del ministro Han, nadie se atrevió a criticar abiertamente a Wei Yan, ni en la corte ni entre la gente común. Xie Cheng estaba ocupado preparando el banquete de palacio esa noche, planeando una exploración encubierta del Palacio Frío y la recuperación del mayordomo del Dalhousie. Durante este tiempo también estaba siguiendo en secreto los movimientos de Tao Taifu, dejándolo con pocas oportunidades de respirar. Varias facciones lo estaban observando de cerca y solo logró colarse en el Jinzhou-yuan para ver a Fan Chanyu una vez, llevándole una daga capaz de cortar hierro como regalo. La noche de su entrada al palacio, Fan Chanyu sintió una sensación extraña mientras su párpado izquierdo se movía persistentemente. Mientras Xie Zheng estaba preocupada con numerosos planes para la víspera de Año Nuevo, Fan Chanyu estaba ansiosa por cualquier evento imprevisto. Antes de partir, se ató un pequeño cuchillo de hueso a su muslo izquierdo y la daga de corte de hierro a su derecho, pensando que incluso si surgían problemas, tendría un arma para defenderse. Después de preparar un gran sobre rojo para Changning y Yubo Air, subió al carruaje hacia el palacio, con el corazón acelerado bajo la mirada ansiosa de Changning, acompañada por Tang Peiyi y otros. Capítulo 149. El banquete de palacio se celebraba en el Salón de la Suprema Armonía. Se trataba de un banquete externo, en el que solo cenaban juntos el emperador y los funcionarios de la corte. Antes de entrar al gran salón, los eunucos conducían a sirvientes que llevaban bandejas para recoger las espadas que usaban los oficiales militares. Fan Chanyu había descubierto durante su primera visita al palacio que solo verificaban los objetos que se llevaban en la cintura y confiscaban las armas visibles que se llevaban encima, sin realizar registros corporales individuales. Por eso se había atado espadas cortas a las piernas antes de irse. Con sus botas largas puestas, nadie lo notaba. Al fin y al cabo, quienes asistían a las audiencias o banquetes imperiales, aparte de los nobles, eran todos funcionarios de alto rango. Si cada reunión de la corte o banquete de palacio exigiera registrar el cuerpo de cada funcionario antes de permitirle la entrada, no solo sería una tarea laboriosa y que llevaría mucho tiempo, sino que también dañaría la dignidad de los funcionarios y la relación entre gobernante y súbdito. La regla que prohibía a los oficiales militares llevar armas al salón, emitida a lo largo de las dinastías, era en primer lugar para evitar faltarle el respeto al emperador y en segundo lugar para impedir que los oficiales militares desafiaran al emperador en el gran salón. Pero aquellos que albergaban verdaderos pensamientos rebeldes, ¿qué podrían lograr con una sola espada traída al gran salón? Si alguien obligara a la abdicación del emperador, seguramente ya habrían convertido a todos los guardias Qingwu del palacio. Los funcionarios ordinarios nunca se atreverían a llevar armas en privado a la sala, un acto que se castiga con la decapitación. Por lo tanto, el Palacio Imperial nunca había tenido la costumbre de registrar los cuerpos de los funcionarios. Solo las doncellas de palacio y los eunucos eran tratados de esta manera. La última visita de Fan Chanyu al palacio fue durante el día, cuando todo el Palacio Imperial ya lucía majestuoso y solemne. Esta noche, con la nieve revoloteando, toda la ciudad del palacio estaba iluminada por todas partes, oculta en la noche sin límites como una bestia gigante cuya piel hubiera sido quemada y agrietada, revelando el carbón rojo brillante debajo, a la vez magnífico y espeluznantemente impactante. Pero la oscuridad no tocada por la luz de la lámpara también reveló heridas y tristeza sin fin. Al ingresar al Salón de la Suprema Armonía, los sirvientes guiaron a los funcionarios a sus respectivos asientos. El lado izquierdo era para los funcionarios civiles y el derecho para los funcionarios militares. Los asientos para las 3 excelencias, los 9 ministros y los parientes imperiales estaban más cerca del frente. Fan Chanyu, como funcionario de tercer rango,
fue conducido por un joven eunuco a un asiento en el medio del lado derecho. En todo el gran salón, entre los funcionarios civiles y militares, Fan Chanyu era la única mujer. Tan pronto como tomó asiento, atrajo miradas de todas direcciones, algunas curiosas, otras evaluadoras. Anteriormente, en el Salón de las Campanas Doradas, aunque los funcionarios de la corte habían visto a Fan Chanyu una vez, fue durante una sesión de la corte. Ella se había enfrentado al emperador y estaba de pie al frente del salón con Tang Peiyi y otros. Los funcionarios que estaban atrás solo podían ver la capa escarlata que colgaba detrás de su armadura. Esta noche fue la primera vez que estos cortesanos vieron realmente a Fan Chanyu. Fan Chanyu se arrodilló ante la mesa baja de madera de sándalo rojo, con el rostro sereno y tranquilo. La túnica de oficial militar de tercer rango de color carmesí que vestía le daba un aire de heroísmo único. Mantenía la espalda recta como una vara, como un bambú verde que crece entre rocas escarpadas, habiendo desarrollado una presencia formidable a través de repetidos enraizamientos y crecimientos. Entre estos oficiales experimentados no mostraba la más mínima timidez. El emperador aún no había llegado y los asientos principales, tanto en la sección civil como en la militar, seguían vacíos. El ambiente en el gran salón era bastante armonioso, con funcionarios que se conocían charlando en pequeños grupos. Fan Chanyu tenía la intención de esperar en silencio a que comenzara el banquete, pero inesperadamente, un joven oficial militar desconocido se dirigió directamente a su mesa. Hace mucho que admiro la reputación del general Fan. Solo nos conocimos brevemente en el Salón de las Campanas Doradas antes, y esta noche tengo la suerte de volver a ver al general Fan. Permítanme brindar por el general Fan. Dicho esto, vació su taza con ambas manos y la puso boca abajo para que Fan Chanyu la viera. La implicación era clara. Si Fan Chanyu no bebía, le estaría faltándole el respeto. En la anterior celebración de la victoria en la ciudad de Lu, Fan Chanyu podría negarse citando sus heridas como razón para no beber. Pero en el banquete de palacio de esta noche, incluso el funcionario de menor rango era de quinto rango. No era apropiado rechazar un brindis así. Los generales de la ciudad de Lu fueron, como mucho, insistentes con entusiasmo, pero este oficial militar, que vino a brindar antes de que comenzara el banquete, hizo que incluso el normalmente imperturbable Fan Chanyu sintiera algunas corrientes subterráneas. Ella miró la túnica de cuarto rango que vestía el oficial militar y simplemente dijo: «El general es demasiado amable». Ella cogió su propia taza, la bebió y, al igual que él, giró la muñeca para invertir la taza vacía. El oficial militar elogió inmediatamente a Fan Chanyu. El general Fan tiene una capacidad impresionante para el alcohol. Shujin también sintió que algo andaba mal. Temiendo que otros oficiales militares se acercaran a Fan Chanyu para beber, se puso de pie con su taza y dijo: «General Song, ¿por qué no bebes algo conmigo?» Zheng Wenchang siguió su ejemplo. Se puso de pie y dijo: «¿A quién crees que estás menospreciando?» En la campaña de represión de la rebelión de Chongzhou, no puse menos esfuerzo que el general Fan. General Song, también debes beber una copa conmigo. Con las palabras de Zheng Wenchang, los generales que habían llegado juntos a la capital desde Xizhou para sus citas también se acercaron uno tras otro para beber con ese oficial militar. Ahora le tocó el turno al oficial militar, que no pudo negarse. Se vio obligado a beber 7 u 8 tazas antes de poder volver a su asiento. Después de esta conmoción, los demás que tenían la intención de acercarse para brindar vieron la situación con claridad. Si bebían con Fan Chanyu, inevitablemente se verían obligados a beber otra ronda con He Shujin y los demás. El banquete ni siquiera había comenzado todavía y no se atrevieron a ser demasiado rebeldes, por lo que nadie más se acercó a Fan Chanyu para brindar. Fan Chanyu miró a Zheng Wenchang con una expresión de sorpresa. Antes, había pensado que era demasiado rígido, pero esta noche parecía que su mente estaba bastante alerta y que interpretaba el papel de un militar rudo de manera bastante convincente. El asiento de He Shujin estaba al lado del de Fan Chanyu. Después de que las cosas se calmaron, bajó la voz y le dijo: «Los elogios del emperador a nuestro ejército de Xizhou en el Salón de las Campanas Doradas probablemente hayan hecho que muchos generales se sientan descontentos. No perderán la oportunidad de bebernos hasta quedar debajo de la mesa en el banquete de palacio de esta noche».
Fan Changyu finalmente entendió por qué ese oficial militar había venido de repente a brindar por ella. El brindis fue un simulacro. La verdadera intención era hacerles pasar un mal rato haciendo que la gente se turnara para beber con ella. Afortunadamente, He Xiujin y Chen Wenchang fueron perspicaces e intervinieron a tiempo. Fan Changyu asintió imperceptiblemente y dijo, «Entiendo». Su mirada recorrió el gran salón, considerando que quienes acudirían activamente a brindar con ella probablemente serían funcionarios de menor o igual rango que ella. Los funcionarios de mayor rango probablemente no se rebajarían a hacer eso. Para aquellos oficiales militares de menor rango, los generales de Shishou unidos deberían ser capaces de manejar la situación. Poco después, Xie Sheng y el gran tutor Li también llegaron para el banquete. Los dos hombres se encontraron nuevamente cara a cara en la entrada del Salón de la Suprema Armonía. El gran tutor Li mantuvo su habitual comportamiento académico y saludó casualmente. Marqués. Xie Sheng vestía una túnica oscura de marqués militar, con patrones de nubes auspiciosos bordados con hilos dorados y rojos en las solapas de las rodillas, que brillaban a la luz de la lámpara, tan intrincados que mareaban. Su rostro de jade mostraba un dejo de frío cansancio, mientras levantaba perezosamente un párpado y decía, «¡Qué coincidencia! Encontrarme de nuevo con el gran tutor». Movió el cuerpo ligeramente, pero su tono carecía del respeto que sus palabras implicaban. El gran tutor es un estadista de alto rango que ha tenido 3 reinados. Por favor, gran tutor, después de ti. El gran tutor le dijo, los logros militares del marqués son mundialmente conocidos, y usted también ha contribuido en gran medida a la represión de esta reciente rebelión. El banquete de Año Nuevo de esta noche también es una celebración de la victoria. El marqués debería ir primero. En comparación con la arrogancia y la actitud despreocupada de Xie Sheng, la actitud del gran tutor Li podría considerarse extremadamente modesta. Todos los seguidores que acompañaban al gran tutor Li mostraron expresiones de indignación. Li Yuanting, que generalmente hablaba primero en tales situaciones, se quedó inesperadamente en silencio esta vez. La mirada de Xie Sheng pasó por el gran tutor Li y cayó sobre Li Yuanting. Sus ojos mostraban una pizca de fría burla. Dijo, «Dado que el gran tutor es tan cortés, sería de mala educación por mi parte negarme». Dicho esto, entró en el gran salón. Uno de los discípulos del gran tutor Li, incapaz de contener su indignación, estaba a punto de hablar y dar un paso adelante cuando el gran tutor Li levantó la mano para detenerlo. El funcionario de la censura preguntó confundido, «Gran tutor, ¿vamos a permitir que sea tan arrogante? Ni siquiera Wei Yan se ha comportado así delante de usted». Los ojos del gran tutor Li, aparentemente cubiertos por una tenue capa azul grisácea debido a la edad, le dieron a su mirada una frialdad indescriptible. Joven y vigoroso, déjalo estar en el apogeo de su arrogancia por ahora. Tropezará eventualmente. Al escuchar las ambiguas palabras del gran tutor Li, los funcionarios de la facción Li mostraron diversas expresiones. Cuando Xie Sheng y el gran tutor Li tomaron asiento, el previamente ruidoso Salón de la Armonía Suprema de repente quedó en silencio. Fan Changyu miró hacia el asiento de Xie Sheng. Tal vez porque no lo había visto en mucho tiempo, o porque era la primera vez que lo veía con la túnica de la corte, se quedó mirándolo por un momento. Ella siempre había pensado que el dicho, la ropa hace al hombre, no se aplicaba a Xie Sheng. Bendecido con una apariencia tan excepcionalmente atractiva, exudaba un aire de calidad jade incluso con ropa de mendigo. Pero esta túnica de marqués militar realmente lo hacía lucir demasiado bien. El bordado dorado y rojo de la túnica negra oscura de la corte, cuando era iluminado por las velas del salón, parecía tener un tenue brillo dorado flotando a su alrededor, haciendo que el color de sus ojos pareciera aún más profundo y la frialdad entre sus cejas más pronunciada. Como si sintiera la mirada de Fan Changyu, Xie Sheng se giró para mirarla. Sus ojos también se ondularon con una onda apenas perceptible. Probablemente no se dio cuenta de lo heroica y elegante que se veía con esa túnica oficial militar color carmesí. Todos los jóvenes nobles de la capital no podían igualar esa veta de vigor y brillo entre sus cejas, como si hubiera sido arrancada del mismo sol naciente. Con tanta gente en el banquete, sus miradas solo se encontraron brevemente antes de alejarse, pero el corazón de Fan Changyu aún dio un vuelco. Cuando llegó el emperador,
Los funcionarios simplemente hicieron el gesto de levantarse y hacer una reverencia. Fan Changyu también notó que los funcionarios de la corte parecían mostrar más respeto hacia Xie Cheng y el gran tutor Li que hacia el emperador. Wei Yan seguía ausente de este banquete de Año Nuevo, alegando enfermedad. El asiento del gran tutor Li debería haber sido el primero entre los funcionarios civiles, pero había ordenado que su asiento se moviera hacia atrás 2 pies, sin atreverse a ocupar directamente la posición de Wei Yan. Fan Changyu no estaba seguro de si esto era precaución o simulación por parte del gran tutor Li. Él fue quien cavó un gran pozo para destituir a Wei Yan, y esa posición parecía estar a su alcance, pero aún así se adhirió a todas las reglas de etiqueta y nunca sobrepasó sus límites. Solo se puede decir que este hombre era extremadamente paciente y tenía planes muy profundos. Quizás porque Fan Changyu había estado mirando al gran tutor Li durante demasiado tiempo, el anciano, que solo estaba comiendo alimentos suaves y fácilmente digeribles en el banquete, de repente miró hacia Fan Changyu. Fan Changyu no evitó su mirada y se encontró directamente con los ojos del gran tutor Li. Una mirada parecía dulce pero inescrutable, mientras que la otra era pura y resuelta, como si escondiera un sol abrasador en su interior. Al final, el gran tutor Li fue el primero en mirar hacia otro lado, mientras su delgada mano usaba palillos para recoger algunas verduras ligeras y comerlas lentamente. De repente, se escuchó un nido crujiente de porcelana rompiéndose desde el lado de los oficiales militares. Un eunuco que servía derramó vino accidentalmente sobre la túnica de la corte de Xie Cheng. Asustado, la mano del eunuco se debilitó y la jarra de vino que sostenía también cayó al suelo. Esta escena atrajo la atención de todos los presentes en el banquete. El rostro del eunuco palideció de miedo. Ignorando el vino derramado en el suelo, se inclinó repetidamente, pidiendo clemencia. «Perdóneme, marqués, perdóneme, por favor». El emperador, sentado en el trono del dragón, vio esta escena y no pudo reprimir la emoción en sus ojos. Llamó directamente a los guardias Jingwu fuera del salón. «Vengan, tomen a este esclavo que ensució la túnica del marqués Wuan y decapítenlo». Los funcionarios del tribunal quedaron boquiabiertos, pero nadie se atrevió a pedir clemencia. Fan Changyu sabía que Xie Cheng probablemente aprovecharía esta oportunidad para levantarse de su asiento. Ella frunció el ceño cuando escuchó la voz fría de Xie Cheng hablar sin prisa. «Es solo vino derramado. Este es el banquete de Año Nuevo. Es mejor no ver sangre. ¿Qué piensa su majestad?» Xie Cheng no tenía intención de discutir con Xie Cheng sobre este asunto e inmediatamente dijo: «Ya que el marqués de Wuan ha intercedido por ti, estúpido esclavo, rápidamente agradécele por su gracia». El eunuco hizo una reverencia repetida. «Gracias, su majestad. Gracias, marqués Wuan». Xie Cheng apenas pudo contener la malicia que crecía en su corazón y la alegría salvaje de estar a punto de cumplir un deseo. Adoptó una expresión normal y le ordenó al eunuco jefe: «Guía al marqués de Wuan a cambiarse de ropa». Todo esto era parte del plan de Xie Cheng. Le dijo «Gracias, su majestad» a Xie Cheng, y luego siguió al eunuco fuera del gran salón. Tan pronto como Cheng se fue, Xie Cheng parecía mucho más feliz. De muy buen humor, levantó su copa hacia los funcionarios de la corte y dijo: «Desde nuestra ascensión al trono, Dayin ha enfrentado un sinfín de problemas internos y externos. Afortunadamente, con el apoyo de todos ustedes, ministros leales, el imperio Dayin ha alcanzado su estado actual. Podemos decir que no hemos fallado al legado de nuestros antepasados. Esta noche, todos los ministros leales deben beber hasta saciarse. No se vayan hasta que estén borrachos». Su repentino discurso provocó naturalmente que todos los funcionarios levantaran sus copas en señal de brindis. El gran tutor Li dijo: «La sabiduría de su majestad es nuestra fortuna». Los funcionarios de la corte prosiguieron entonces con una fuerte ovación. «¡Viva la sabiduría de su majestad!». Fan Changyu sintió que usar la palabra sabio para describir a Xie Cheng era algo irónico. Después de unirse al brindis, volvió a sentarse, pero su párpado comenzó a moverse incontrolablemente otra vez. Capítulo 150. La luna fría colgaba en el cielo y arrojaba una luz plateada sobre las largas escaleras. Los copos de nieve finos flotaban lentamente bajo las tenues linternas del palacio y se posaban sobre las botas cubiertas de satén negro, convirtiéndose al instante en tenues marcas de humedad. Un joven eunuco condujo a Sheng hacia el pasillo lateral,
con una sonrisa halagadora en el rostro. «Mi señor, tenga cuidado». Xie Cheng llevaba una capa con piel de zorro sobre los hombros. Era alto como un pino, su perfil bañado por la luz de la luna, luciendo frío y atractivo. Dije con la punta de la nariz un débil Escondida bajo sus amplias mangas bordadas con hilo de oro, la punta de su dedo hizo que saliera una pequeña piedra. La piedra golpeó una rama cubierta de nieve que no estaba muy lejos, lo que hizo que las ramas se sacudieran y al instante cayeran un montón de nieve. Sobresaltado, el joven eunuco estiró el cuello para mirar y gritó: «¿Quién es?». En el momento siguiente, el joven eunuco sintió un dolor en la nuca y perdió el conocimiento. Xie Cheng recogió la linterna que el eunuco había dejado caer, levantó la tapa para apagar la vela del interior, luego levantó al eunuco con una mano y lo depositó junto a un pilar fuera de un salón. Después de hacer todo esto, Xie Cheng levantó la mirada y examinó fríamente los alrededores antes de quitarse abruptamente la capa y la túnica de la corte. Debajo de las vestiduras de la corte había un traje para caminar de noche. Sacó una máscara de su pecho y se la puso. Luego escondió su túnica de la corte en una cueva de un jardín rocoso en el jardín imperial. Siguiendo el mapa del palacio que había estudiado antes, evitó a los guardias que patrullaban y con unos pocos saltos sobre el alto muro, llegó al Palacio Frío. En comparación con los otros palacios que estaban muy iluminados, el Palacio Frío era terriblemente desolador. Incluso la linterna de la puerta principal, que emitía un resplandor amarillo del tamaño de un puño, estaba cubierta de polvo y telarañas. Las que vivían en el Palacio Frío eran todas concubinas que habían cometido graves delitos. Algunas estaban locas, otras estaban muertas y corrían rumores de fantasmas. A excepción de los sirvientes de palacio de guardia, que venían a arrojar algo de comida como si fueran perros, incluso los eunucos y las doncellas de menor rango no estaban dispuestos a venir aquí a echar un vistazo. Siguiendo la información proporcionada por la princesa, Xie Cheng encontró fácilmente la vivienda de la loca doncella del palacio en los aposentos exteriores después de escalar el muro del Palacio Frío. La pequeña habitación también estaba llena de polvo y telarañas. El único mueble que había parecía ser la cama junto a la ventana. A la luz de la luna se podía ver la paja asomando por debajo del delgado colchón, que no estaba completamente cubierto. La doncella del palacio dormía acurrucada encima, cubierta únicamente por una manta delgada y mohosa. En la habitación había un ligero olor a incienso quemado y a velas. Como el culto estaba prohibido en el palacio, parecía que la criada había quemado en secreto papel moneda para alguien en su habitación. Xie Cheng desenrolló la espada flexible que rodeaba su brazo y la apuntó a la nuca de la criada. «Sé que estás despierta. Si quieres vivir, no te des la vuelta. Solo tengo una pregunta. ¿Quién era la concubina imperial que tuvo un romance con Wei Yan en ese entonces?» La criada parecía demasiado asustada. Su cuerpo temblaba como un colador. Fue. El cambio se produjo en ese instante. La criada se dio la vuelta de repente y arrojó un puñado de polvo hacia Xie Cheng. Xie Cheng giró rápidamente la cabeza para esquivarlo, cerró los ojos y contuvo la respiración a tiempo para evitar inhalar el polvo desconocido o que le entrara en los ojos. La criada, sin embargo, aprovechó la oportunidad para sacar una daga de debajo de su almohada y apuñalar a Xie Cheng. Instintivamente, él levantó el brazo para bloquearlo, arrojándola a varios metros de distancia. La espalda de la criada golpeó la pared. Cuando rodó al suelo, un rastro de sangre se filtró por la comisura de su boca. Pero no había odio en sus ojos, solo un encanto sin límites. Se limpió la sangre de los labios con el dedo, se la chupó y miró fijamente a Xie Cheng, quejándose coquetamente. «Tu fuerza es tan grande que me has hecho daño». Su voz era empalagosamente dulce, como un tarro de azúcar hervido hasta formar un jarabe espeso y vertido en la garganta. Cuando los dos dedos de la criada volvieron a salir, estaban cubiertos de saliva. Tiró de su ropa, bajándola poco a poco, riendo. «¿No quieres ver dónde me has hecho daño?» Los ojos de Sheng reflejaban una intensa repugnancia, como si estuviera viendo gusanos retorciéndose en una cuneta. Envainó su espada y se dio la vuelta para salir de la habitación, pero el sonido de cadenas resonó en la puerta. Los ojos de Xie Cheng se volvieron fríos de repente. Levantó su espada para abrir la puerta, pero en ese momento descubrió que sus extremidades se habían debilitado e impotentes,
casi incapaz de mantenerse en pie. Se apoyó contra la pared con una mano, con sudor frío perlándose en su frente. El sonido de cadenas también provenía de la ventana, seguido por un delgado tubo de bambú que se extendía a través de un pequeño espacio, liberando un tenue humo blanco en la habitación. La mujer detrás de él dijo con voz dulce: ¿Sientes que tus extremidades son impotentes? Has estado oliendo el polvo ablandador de huesos desde que entraste en la habitación. Tu pelea conmigo de antes aceleró sus efectos. Recién ahora está surtiendo efecto. Tu cuerpo es tan robusto. Hace que esta esclava anhele. La mujer estaba simplemente medio tirada en el suelo, con el pelo negro desparramado, la bata blanca de dormir abierta, dejando al descubierto un vendaje rojo intenso en el vientre y un hombro. Su expresión era de un deseo insoportable mientras miraba a Xie Cheng. Al oírla decir que lo había olido desde que entró en la habitación, Xie Cheng miró de inmediato el brasero donde se había quemado el dinero. Así que quemó papel de incienso y encendió incienso para disimular otro olor. Los efectos de la droga aparecieron con tanta violencia como un torrente de montaña que se desborda. Parecía que toda la fuerza se había agotado en su cuerpo. Xie Cheng ya no podía ni siquiera mantenerse en pie apoyado contra la pared. Se deslizó hacia abajo para sentarse y su cuerpo experimentó otra reacción. Su sangre parecía estar ardiendo, sus extremidades y huesos picaban como si estuvieran reptando insectos sobre ellos. Lo que entraba a través del tubo de bambú por la ventana era evidente. La mujer también parecía afectada por la niebla de la droga que entraba por el tubo de bambú. En comparación con su anterior seducción, su rostro ahora mostraba reacciones más instintivas. Se arrastró lentamente hacia Xie Cheng con ojos seductores. «Esta esclava se siente tan incómoda. ¿No la ayudarás?» Los efectos de la droga hicieron que el rostro de Xie Cheng se sonrojara incluso a través de la máscara, pero sus ojos permanecieron helados. «¿Quieres morir?», preguntó. Su voz era muy suave, como el aire fantasmal y gélido que flota desde el río del olvido cuando las puertas fantasmas se abren durante el festival Chongyuan, enviando un escalofrío por la columna vertebral. Los ojos de la mujer ya estaban nublados, pero esas palabras le devolvieron parte del sentido. Miró al apuesto hombre sentado contra la pared, incapaz de siquiera ponerse de pie debido al polvo ablandador de huesos. Con poca racionalidad restante bajo la influencia del afrodisíaco, pronto se rió. «Querrás unirte a esta esclava para experimentar el máximo placer entre la vida y la muerte». Se arrastró jadeante hasta los pies de Xie Cheng, levantando sus seductores ojos. Antes de que pudiera pronunciar una queja coqueta, una mano grande y férrea le agarró el cuello con fuerza. El abrumador olor a sangre y la sensación de asfixia finalmente hicieron que la mujer se calmara un poco. Este hombre se había abierto la palma de la mano para mantener la claridad. La mujer no había tomado el polvo para ablandar los huesos y también era una luchadora entrenada. Intentó abrir la mano de Xie Cheng, pero descubrió que todos sus esfuerzos fueron en vano. Xie Cheng había mordido con tanta fuerza que tenía un sabor a hierro en la boca. Miró fríamente a la mujer que luchaba contra él. «Xie Cheng encontró a alguien como tú para hacerse pasar por una concubina del Palacio Frío con la intención de replicar el crimen de Wei Yan en mí». La mujer quería hablar, pero solo podía emitir débiles sonidos de gu-gu desde su garganta. Sus ojos pasaron del terror a la desesperación. Cuando los frágiles huesos de su garganta se rompieron, los 5 dedos de Xie Cheng cavaron varios agujeros sangrientos en el costado de su cuello. La mujer cayó al suelo con los ojos muy abiertos y la sangre de su cuello se acumuló rápidamente en el suelo. Xie Cheng estaba sentado contra la pared, respirando como una bestia salvaje. Sus manos estaban cubiertas de sangre. No se podía distinguir la suya, que provenía de su palma desgarrada, ni la de la mujer, que provenía de su cuello. Las personas que habían cerrado las puertas y ventanas y habían liberado el humo afrodisíaco en la habitación no oyeron ningún movimiento en el interior. Tras un momento de vacilación, abrieron la puerta para comprobar la situación. Sin embargo, en cuanto abrieron la puerta con una linterna, vieron el rostro ciego de la mujer que miraba fijamente hacia la puerta. Las pupilas del eunuco se contrajeron de miedo y rápidamente levantó la linterna para buscar a la otra persona en la habitación. Una daga atravesó una garganta y derramó sangre. La linterna caída se encendió al instante,
iluminando la daga cubierta de sangre. En el frío resplandor de la hoja se reflejaron un par de ojos helados y fríos. Xie Cheng salió de la habitación pisando el suelo ensangrentado. La sangre goteaba sin parar del dorso de su mano izquierda. Los guardias, apostados fuera de la habitación, vieron el espantoso estado de la doncella del palacio y del eunuco a través de la puerta abierta de par en par, y no pudieron evitar sentirse alarmados. La dosis de polvo para ablandar los huesos quemada en la habitación era suficiente para dejar inconsciente a un toro. ¿Cómo era posible que saliera caminando? ¿Habría tomado un antídoto antes? Sin embargo, la sangre en las manos de Xie Cheng y el ligero tropiezo en sus pasos mostraban que efectivamente había sido afectado por la droga, pero aún así se obligaba a moverse. Las puertas del Palacio Frío estaban cerradas desde hacía tiempo. Uno de los guardias gritó inmediatamente a un compañero que estaba detrás de él: «¡Pon fuego! ¡Atrae a todos aquí!». La princesa Chishu había estado confinada por el consorte An durante muchos días. Esta noche era Nochevieja y la madre y la hija solo habían comido una sencilla cena de Nochevieja antes de que la consorte An regresara a su pequeño salón de Buda para continuar cantando sutras. Chishu se sintió sofocada. Salió del cálido pabellón, seguida de cerca por la solterona de la consorte An. ¿A dónde va la princesa? Chishu, mimada durante más de 10 años, no tenía buen carácter. Inmediatamente replicó: «Esta princesa se siente abrumada y quiere salir a caminar. Madre ha cerrado todas las puertas del palacio. ¿De qué estás preocupada?». La solterona, después de que Chishu la insultara, no mostró enojo. Simplemente hizo una reverencia y dijo: «Entonces la princesa debería ponerse una capa. Afuera hay mucho viento y nieve. Tenga cuidado de no resfriarse». A Chishu no le molestaba que esta gente estuviera cerca de su madre. Habían estado con la consorte An durante tanto tiempo que todos parecían haberse convertido en budas y hablaban con el mismo comportamiento y tono. Chishu lo encontró extremadamente molesto. Ella solo llevó a sus doncellas, manteniendo la cabeza en alto mientras pasaba junto a la solterona. La solterona hizo una reverencia detrás de ella, despidiéndose respetuosamente de la princesa. Una vez afuera, Chishu sintió realmente el frío. De pie en el puente del corredor, miró la fría luna que colgaba en lo alto del cielo, sosteniendo un calentador de manos de cobre con un calado tallado, y murmuró: «Me pregunto qué estará haciendo ahora ese tonto de Gongsun». Su voz era demasiado suave para que las doncellas que estaban cerca la oyeran con claridad. Una preguntó con dulzura: «¿Qué dijo la princesa?». Chishu hizo pucheros y dijo: «Nada. Vamos a dar un paseo por el jardín de ciruelos». La consorte An había sido favorecida en su juventud, y el emperador anterior había ordenado que se plantara un bosque entero de ciruelos en su palacio. Cuando llegaba el invierno, todo el jardín de ciruelos florecía en competencia, un espectáculo de belleza insuperable. Esta noche había nevado ligeramente, y los senderos de piedra azul del bosque de ciruelos debían estar cubiertos por una fina capa de nieve. Pero los pequeños eunucos, que barrían con cuidado, temiendo que los amos pudieran tener el elegante interés de admirar las ciruelas en Nochevieja, habían limpiado temprano la nieve acumulada de la superficie de la carretera. Chishu caminó un rato con sus doncellas y de repente dijo: «Quédense todos aquí y no me sigan más. Voy a colgar una bolsita de bendiciones». Las criadas respondieron suavemente: «Sí». Chishu caminó sola una corta distancia hacia las profundidades del bosque de ciruelos. Encontró una rama de ciruelos que habían florecido de manera excepcionalmente hermosa y sacó de su pecho la bolsita llena de sus pensamientos de doncella. Sus dedos acariciaron suavemente el bordado. Justo cuando estaba a punto de ponerse de puntillas para colgarlo, escuchó débiles risitas femeninas que provenían de detrás de la montaña falsa, oscurecidas por las ramas de ciruelo frente a ella. ¿Podría alguien estar teniendo intimidad aquí? El rostro de Chishu cambió de color inmediatamente. Quería hacer una escena, pero después de apretar la bolsita en su mano, su expresión se suavizó nuevamente. Estaba a punto de irse, fingiendo que no había escuchado nada, cuando escuchó: «¿Por qué te engañaría? La consorte ha estado vigilando de cerca a la princesa estos días. No ha ido a ninguna parte». Una voz algo afeminada sonó: «¿La gente del lado de la princesa Larga ha dejado de visitar el Palacio Frío?». La mujer respondió, jadeando levemente:
Como sirvientes, sin la ficha de la emperatriz viuda, ya no podemos abandonar el Palacio Shouyang. La flor de Shouyang es otro nombre para la flor del ciruelo. El palacio de la emperatriz viuda Han recibió su nombre de este ciruelo. Chishu gritó con severidad: ¿Quién está ahí? Muéstrense ante esta princesa. Este grito sobresaltó no solo al hombre y a la mujer que estaban detrás de la rocalla, sino también a los sirvientes del palacio que esperaban afuera, quienes corrieron apresuradamente. De detrás de la rocalla, un par de despeinadas doncellas y eunucos del palacio salieron, tropezando y arrastrándose. Ambos estaban tan asustados que sus rostros se habían puesto pálidos, y se inclinaron ante Chishu repetidamente. «Princesa, perdónanos la vida. Princesa, perdónanos la vida». Chishu sabía desde hacía tiempo que las doncellas de palacio y los eunucos a veces formaban parejas, pero en ese momento solo sintió repugnancia. Reconoció a la doncella de palacio como alguien de su palacio, pero el eunuco le parecía desconocido. Ella miró fríamente a la doncella del palacio. ¿Me estabas espiando? La doncella del palacio tembló como paja en el viento, su rostro surcado de lágrimas. Esta sirvienta no se atrevería. ¡No se atrevería! Chishu se giró para mirar al eunuco. ¿De qué palacio eres? El eunuco miró a Chishu antes de bajar rápidamente la cabeza de nuevo. Aunque estaba asustado, parecía tener más confianza que la doncella del palacio. Este sirviente es del departamento ceremonial. El alto eunuco Gao al lado de su majestad es mi padre adoptivo. Chishu soltó una risa fría. Así que fue el eunuco jefe del lado de Chisheng quien le dio esta confianza. Pero como podía hacerle esas preguntas a la doncella del palacio, estaba claro que su participación en ayudar a Xie Cheng a investigar a la doncella loca del palacio en el Palacio Frío ya había llegado a oídos de Chisheng. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y Chishu sintió que sus rodillas se debilitaban. Miró al eunuco con una expresión que parecía dispuesta a devorarlo y ordenó con dureza: «Primero, ata a este asqueroso eunuco y enciérralo». Luego se dio la vuelta y salió rápidamente del huerto de ciruelos, agarrando la mano de una de sus doncellas de confianza del palacio y ordenándole: «Rápido, toma mi ficha y ve al Palacio Taiji de inmediato. Encuentra al general Jun Wu y dile que hay problemas en el Palacio Frío». La doncella del palacio corrió rápidamente, pero antes de que pudiera abandonar el ciruelo, fue interceptada por la emperatriz viuda An y su gente. La emperatriz viuda An miró a su hija, su rostro, aunque marcado por el paso del tiempo, todavía elegante, pero ahora claramente mostraba enojo. «Shuer, ¿qué travesura estás tramando ahora?» Chishu respondió con urgencia. «Madre, esto no es una travesura. Ya me involucré en el asunto del Palacio Frío. No es como antes, cuando podíamos simplemente cerrar las puertas del palacio y estar a salvo. Si el marqués Wuan cae víctima del complot de Chisheng, también nos hará responsables. Incluso si Chisheng gana con su naturaleza depravada, ¿continuará dejándonos a madre e hija vivir en paz?» En ese momento, los sirvientes del palacio sacaron a la doncella y al eunuco del ciruelo. Chishu señaló a los dos y le preguntó a la emperatriz viuda An: «Chisheng ya ha extendido su alcance a nuestro palacio. Madre, ¿aún quieres permanecer al margen?» La emperatriz viuda An miró a los dos individuos fuertemente atados, sopesando sus opciones por un momento antes de decir finalmente: «Abran las puertas del palacio», en el Palacio Taiji. El banquete ya llevaba un rato en marcha, y Fan Changyu levantó la vista para mirar el asiento vacío de Xie Cheng, con la preocupación entre sus cejas cada vez más marcada. Justo cuando estaba a punto de encontrar una excusa para salir a comprobarlo, una criada del palacio que se acercó a rellenar el vino le dio un golpecito en el codo discretamente. Bajo la cubierta de sus amplias mangas, Fan Changyu sintió que algo presionaba su palma, que ella agarró de inmediato. Después de que la doncella del palacio se fue, Fan Changyu fingió tropezar mientras se ponía de pie. Una doncella del palacio que estaba detrás de su asiento se acercó para ayudarla y le preguntó a dónde quería ir. Fan Changyu se excusó diciendo que necesitaba usar el baño y la doncella del palacio la condujo respetuosamente hacia allí. Después de que Fan Changyu dejó su asiento, el gran tutor Li, sentado a la cabeza de los asientos de los funcionarios civiles, miró su figura que se alejaba. Luego miró el asiento vacío a la cabeza del lado de los oficiales militares frente a él. Sus viejos ojos ocultaban emociones inescrutables. Poco después, un asistente se acercó
y le susurró algo al gran tutor Li. La expresión del gran tutor Li, que por lo general era imperturbable, cambió notablemente. Después de despedir al asistente, se puso de pie y se inclinó ante el emperador, que estaba visiblemente de buen humor a la cabecera de la mesa, diciendo: «Este viejo ministro está avergonzado. Esta noche el gobernante y los súbditos se están divirtiendo al máximo, bebiendo alegremente. Este viejo ministro debería celebrar con su majestad y sus colegas hasta el año nuevo. Pero, por desgracia, ahora soy viejo e inútil. Me siento bastante cansado. Debo solicitar humildemente el permiso de su majestad para regresar a casa primero». El espectáculo ni siquiera había comenzado todavía y Qi Sheng estaba disgustado. Dijo: «Si el gran tutor está cansado, puedes descansar un rato en el salón lateral». Pero el gran tutor Li expresó repetidamente su indignidad y dijo con seriedad: «Su majestad es demasiado amable con este viejo ministro». Qi Sheng estaba de buen humor hoy y, temiendo que su intención de retener a la gente pudiera ser demasiado obvia, dijo: «Si ese es el caso, el gran tutor puede irse primero». Después de que el gran tutor Li salió del salón principal con su hijo, Qi Sheng hizo girar su copa de vino y dijo con insistencia: «¿Por qué el marqués Wuan no ha regresado de cambiarse de ropa? ¿Podría ser que también esté cansado y descansando en algún lugar?» Los funcionarios no se atrevieron a responder. Qi Sheng se rió para sí mismo. «Sigan bebiendo, mis queridos funcionarios. No permitan que la ausencia del gran tutor y el marqués Wuan empañe el ambiente». En ese momento, un pequeño eunuco entró corriendo, dando tumbos y tropezando. «Su majestad, terribles noticias. Hay un incendio en el Palacio Frío». Los ojos de Qi Sheng no pudieron reprimir su emoción, pero aún así puso cara de enojo y regañó: «¿Cómo podría comenzar un incendio de la nada?». El eunuco respondió impotente: Este sirviente no lo sabe». Qi Sheng maldijo: «Inútil», y se levantó de su trono de dragón. «Todavía hay muchas consortes descartadas viviendo en el Palacio Frío. En este momento de la transición del nuevo año, no debemos permitir que se pierdan vidas. Ven conmigo a echar un vistazo». Con el emperador dirigiéndose al Palacio Frío, los funcionarios que asistían al banquete no tuvieron más remedio que seguirlo. La nieve caía con más fuerza y el viento había aumentado. Fan Changyu, vestida con ropa de eunuco, corría por el pasillo hacia el Palacio Frío, sintiendo como si cuchillos helados le estuvieran cortando el rostro. A lo lejos, el Palacio Frío ya estaba envuelto en llamas y el viento que se acercaba traía olor a quemado. Fan Changyu apretó los dientes, deseando poder ir más rápido, aún más rápido. La nota que le había dado la doncella del palacio decía: «Problemas en el Palacio Frío. Marqués Wuan en peligro». Después de irse, despidió a la doncella del palacio que la acompañaba al baño y rápidamente encontró a la doncella que le había pasado la nota. Esa doncella del palacio afirmó ser del lado de la princesa Long e incluso le mostró la ficha de la princesa Long. Después de confirmar la identidad de la doncella, Fan Changyu no se atrevió a demorarse ni un momento más. Su túnica oficial era demasiado llamativa, por lo que noqueó a un eunuco en el camino y se puso su ropa antes de dirigirse directamente al Palacio Frío. El Palacio Frío estaba en un lugar remoto y esa noche era Nochevieja. Las doncellas y los eunucos del palacio también estaban holgazaneando. Cuando comenzó el incendio, solo unos pocos eunucos llevaban baldes de agua para apagarlo. Fan Changyu corrió con tanta urgencia que los demás pensaron que iba a ayudar a combatir el incendio y no sospecharon nada. Fue rápida y pronto dejó atrás a los eunucos que iban a apagar el fuego. Cuando llegó al Palacio Frío, descubrió que el fuego se había iniciado en algunos salones abandonados que se usaban como almacenes y que aún no había llegado a las áreas habitadas. Fan Changyu corrió unos pasos hacia adelante y de inmediato notó que la puerta del palacio había sido violentamente destrozada, dejando un gran agujero. Un enorme candado todavía colgaba del anillo de la puerta. La madera astillada alrededor de la abertura destrozada estaba manchada con sangre fresca. También había un rastro de sangre en el suelo que se extendía en la distancia, aunque ahora estaba ligeramente cubierto por la fuerte nieve y la oscuridad de la noche. El corazón de Fan Changyu de repente comenzó a latir con fuerza. Se agachó y entró en el Palacio Frío por el agujero de la puerta. A la luz de los pasillos en llamas a lo lejos, vio de inmediato el patio lleno de cadáveres. Había eunucos y miembros de la Guardia Imperial.
El corazón de Fan Changyu se encogió. No se atrevió a llamar a Xie Cheng, solo gritó, «Yan Cheng, ¿estás aquí?». Al ver señales de lucha en una de las habitaciones, se apresuró a mirar. En la puerta vio a un eunuco degollado y en el centro de la habitación a una mujer con la ropa desaliñada y el cuello roto. En un instante, comprendió el plan del emperador. Un escalofrío le recorrió las plantas de los pies y la ira extrema hizo que las venas de los puños apretados de Fan Changyu se hincharan. ¡Asesinato! ¡Asesinato! ¡Rápido! ¡Vayan a pedir ayuda! ¡Hay gente muerta en el Palacio Frío! Afuera se escuchó un coro de lamentos. Era el grupo de eunucos que había venido a apagar el fuego. Fan Changyu no se atrevió a quedarse más tiempo. Supuso que Xie Cheng debía haber atravesado la puerta del palacio para escapar, pero probablemente estaba herido y no pudo haber ido muy lejos. Ella trepó directamente sobre el muro de un lado del Palacio Frío y saltó. A diferencia de otros lugares, las áreas no iluminadas por el fuego estaban completamente oscuras, e incluso las manchas de sangre en el suelo eran indistinguibles. Pero Fan Changyu detectó agudamente el olor a sangre en la pared del palacio. Al mirar con atención, vio huellas de manos ensangrentadas en la pared. Extendió la mano para comparar, y después de confirmar que era la huella de la mano de Xie Cheng, ya se había mordido el labio con tanta fuerza que podía saborear la sangre. Qué tan gravemente herido estaba que solo podía caminar apoyándose contra la pared. Fan Changyu siguió el olor de la sangre y avanzó rápidamente. Tenía que sacarlo antes de que llegara la Guardia Imperial. Después de dar un gran rodeo, finalmente vio a una persona medio sumergida en el agua junto a las rocas del estanque Taiye. Fan Changyu casi lloró de alegría. Se acercó rápidamente y gritó en voz baja, «Xie Cheng». Xie Cheng tenía los ojos cerrados y no respondió. Su máscara de disfraz se había caído por algún lado y a la luz de la luna, sus labios estaban casi tan pálidos como su rostro. El corazón de Fan Changyu dio un vuelco y extendió la mano para tocar su rostro. «¿Cómo estás?». Antes de que pudiera terminar de hablar, su brazo extendido fue retorcido detrás de su espalda mientras era arrastrada hacia el agua, con su garganta simultáneamente atrapada en un fuerte agarre. En ese momento de asfixia, Fan Changyu estaba segura de que estaba usando toda su fuerza para quitarle la vida. Luchó por apartar la mano que le ahogaba la garganta y logró decir con voz entrecortada, «Soy yo». Todo lo que podía ver con el rabillo del ojo eran los ojos de Fénix de Xie Cheng, rojos como la sangre, como si los vasos sanguíneos hubieran estallado, fríos y despiadados. Ya no reconocía a nadie. La intensa asfixia debilitó las luchas de Fan Changyu, pero tal vez porque el movimiento de asfixia los acercó demasiado, captó su olor. La mano de Xie Cheng en su garganta se aflojó de repente. ¿Ayu? Su rostro estaba inusualmente pálido, el cabello mojado se esparcía detrás de él, su cuello empapado estaba ligeramente abierto, revelando delicadas clavículas. Combinado con sus ojos rojos sangre, todo su ser exudaba un encanto indescriptible y sobrenatural. Acarició suavemente el yo enrojecido de Fan Changyu con su mano, cuyas heridas ya estaban blanqueadas por el agua. Aunque su cuerpo estaba tan frío como el hielo, por haber estado empapado en el estanque Taiye, su aliento todavía era abrasador. «Lo siento, no sabía que eras tú». Su voz estaba ronca, irreconocible, como si estuviera reprimiendo algo desesperadamente. Las yemas de los dedos que acariciaban la delicada piel del cuello de Fan Changyu de repente se volvieron ardientes, lo que hizo que bajara la cabeza sin control para besarle la mejilla. Sus delgados labios eran fríos como el hielo, su aliento caliente como el fuego, igual que su apariencia actual, extraña pero hermosa. Fan Changyu había recuperado el aliento y se dio cuenta de que sus síntomas se debían a la droga. Se inclinó hacia atrás para evitar sus labios y sostuvo uno de sus brazos diciendo, «El Palacio Frío está en llamas. No es seguro aquí. Te sacaré del palacio primero». Sintió una sensación cálida bajo la palma de la mano, pero no era la temperatura de su brazo. Era sangre. Al darse cuenta de que su brazo también estaba herido, Fan Changyu levantó la manga para mirar y vio su brazo izquierdo cubierto de un denso patrón de heridas de cuchillo, ahora pálido por estar empapado en agua. Estaba claro que se había cortado para mantenerse consciente. Sus ojos se enrojecieron de ira y preguntó con los dientes apretados, «¿Dónde más estás herido?». Después de relajarse, Xie Cheng ya no pudo resistir los efectos de la droga.
Solo podía permanecer de pie con el apoyo de Fan Changyu. El fuego dentro de él parecía estar quemando toda su sangre. Al mirar a la persona tan cerca de él, la nuez de Adán se movió y las gotas de agua de su cabello mojado se deslizaron por sus párpados y cayeron al lago. Todo su ser era tan atractivo como una criatura mítica que sobrevivió al consumir esencia humana. Ya no podía escuchar con claridad lo que ella le estaba preguntando. Lo único que podía ver eran esos labios rojos que captaban toda su atención, abriéndose y cerrándose. Le tomó la cara directamente y la besó con fuerza.